Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, audiencia Tonalá de hoy. Les saluda Marcos Sara Navarro, director de este medio de comunicación, Tonalá de hoy, en su espacio de comentarios a la noticia, la noche de este jueves 5 de febrero del año 2026. Y pues para empezar de la mejor manera, les doy la bienvenida y saludo a mi colega y amigo, el profesor José Guadalupe Gutiérrez Razo. Lupillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcos, pero sobre todo muy buenas noches a usted, audiencia de Tonalá de hoy. Pues bueno, ya se llegó otro jueves más, ya estamos en febrero, la primera semana de este segundo mes, prontito se está yendo Todo el muy buenas noches. año. Y pues bueno, aquí estamos para comentar algunos acontecimientos informativos que consideramos ayudan a generar pues opinión propia, hasta polémica o debate, porque creo que es importante que como sociedad estemos al pendiente de lo que ocurre y vamos comenzando con temas nacionales. Yo creo que un tema que luego uno ya no sabe si reír o llorar es cómo se les cae día a día a pedazos el tema de la austeridad, de ser probos, de cuidar los recursos de los impuestos de todos los mexicanos a estos integrantes de la 4T. Y yo no sé si tú te diste cuenta, Lujillo, hoy en varios medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, circuló un video donde un par de reporteros que estaban caminando por los pasillos, por las oficinas del Senado de la República, se acercan pues, a un lugar, digamos, pequeño, una oficina pequeña, abren y empiezan a grabar con su teléfono celular, pero estaba una senadora, pues frente a un espejo, que ándale, que le estaban aplicando un tinte, ¿no? Y entonces el reportero empieza a cuestionar y cuando la senadora se da cuenta de que la están grabando, la cara que pone no tiene desperdicio. Pues no se puede mover porque está la señora que la está atendiendo, volteando así, muy derechita, y empieza a responder los cuestionamientos, donde le dicen pues que efectivamente es un salón de belleza, que ya tiene algún tiempo, que es un servicio que prestan a los senadores ahí de esas oficinas, que ellos pagan su lana por los arreglos que les hacen. Y pues bueno, ya mejor las chicas que están ahí trabajando se hacen a un lado y dejan que siga el tema. Pero lo que sí, de plano, no sé tú qué piensas, fue la entrevista que le hacen a la presidenta del Senado, donde justifica Todo, totalmente eso. Pues no pasa nada, dice, pues es un servicio que ellos pagan, el que quiere ir a arreglarse, que le corten el pelo, le den su chainenita, pues ¿qué tiene de malo? Y dice uno, yo no sé a qué juego estarán jugando, cuando te hablan de austeridad, de ahorros y de cómo han destruido gran parte de las instituciones independientes con el pretexto de que gastan mucho, de que son frívolos y de que no generan ahorros a la población. Y mira, pues Marcos, yo le agregaría a cómo han degradado y denigrado la figura de un senador, ¿no? O sea, sabemos que son los que modifican también con la ayuda de la Cámara Baja, pues toda la normatividad con la que vivimos, Marcos, y que nos afecta ya sea bien o mal. Y ver estas frivolidades, desfachateces, sinvergüenzadas, pues, Marcos. por no decir otro Porque, adjetivo, sí, claro, porque no, o sea, estamos hablando porque se descubrió, sí, pero ¿no? ¿cuántos años no tiene? Estamos hablando que, según lo que se pudo rescatar desde con Peña Nieto, ¿no? Y que se canceló y aquí lo volvieron a reactivar, pero con más bríos, pero muy independientemente de eso, Marcos, y transparencia. Transparencia también es un tema que vamos a tocar, Ahí, pero o sea, tú imagínate el grado de, como dices tú, de descomposición de personajes, de funcionarios de elección popular que tienen sueldos ya sumados con un montón de aportaciones que se les hacen, pues que rondan los 200,000 pesos sí, al mes, 200,000 pesos al mes, y que no tengas para irte a una peluquería
afuera de tu oficina como si trabajaras las 24 horas metido ahí, casi, casi, ahí comes, ahí duermes, ahí es todo, cuando ves que realmente hacen nada o muy poco. Y yo estoy cierto que la mujer, que ya no quiero decir su nombre, esta mujer, si no hubiera estado, y lo dejo entre comillas, impedida para darse el parón y hacer ahí algo, Lo hubiera hecho. lo hubiera Sin hecho. ningún problema hubiera sido No, también. nomás que tuvo esa situación y lo malo es que este video pues ya trascendió a México y volvimos otra vez a lo mismo. Yo creo que en muchos lugares del mundo Somos se el hazme siguen reír. burlando del sistema político mexicano actual que tenemos, ¿eh? Porque eso, qué vergüenza, Fíjate, ¿no? qué vergüenza. Queda como un tema anecdótico, pero que nos debe mover a la reflexión y nos debe mover a lo que bien dice Lupillo, a la exigencia de la rendición de cuentas, a decirles y que entiendan de una vez por todas que todo aquel funcionario público, sea de elección popular o que trabaje en cualquier nivel de administración, son empleados públicos que tienen la obligación de rendir cuentas de la lana que usan todos los días. Y fíjate que ahorita vamos a tocar varios temas, pero aplica el refrán popular que dice, cuando nunca logras, ¿cómo dice el dicho? Más o menos, cuando nunca has de tener, llegas y loco te quieres volver, algo así, ¿no? Así está. Mira, son ricos nuevos, Lupillo. Son ricos nuevos Mm, que tienen todo a su alcance y nadie les dice que no. Fíjate que me gustaría que fueran ricos, pero de intelecto, porque ese dinerito se les va a acabar, ¿eh? Eso me queda claro, porque pues todos dijera, fueran funcionarios de la Acción Popular, que son empresarios, que aquello, pero no, nada más están por el sueldito, pues se les va a acabar. Entonces la riqueza, pues yo creo que no la tienen, y me estoy refiriendo a lo intelectual, Bueno, sinceramente. ojo, sigámosle la ruta al dinero y vamos a encontrar Ah, cosas como esta. ahí está. Y siguiendo esa ruta del dinero, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es también el tema de cómo está quedando México a nivel internacional en su relación pues con el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Usted se ha dado cuenta que en las últimas mañaneras, en las últimas conferencias matutinas, se le ha cuestionado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el envío de petróleo a Cuba. Y la verdad es que tardó demasiado, tardó más de 3 semanas en contestar porque iba pateando el balón, iba diciendo que mañana viene de Pemex, y que es ayuda humanitaria y que somos soberanos y que pobrecitos los cubanos y que hay que ayudarnos y que históricamente México haya ayudado, pero la verdad es que nunca decía con pelos y señales cuánto petróleo estaba enviando México a Cuba y cuánto importaba el dinero. Y hoy, la verdad, este señor, el director de Pemex, pues envuelto en sus propios dichos, envuelto en intentar contestar, este señor Víctor Rodríguez Padilla, que a mí, no sé qué me genera ese señor cuando lo veo, pero aceptó un dato que a mí se me hace importantísimo y muy relevante para tener en cuenta y seguir con el análisis más adelante. Ojalá que usted también lo haga. ¿Por qué? Porque el señor Rodríguez Padilla, director de Pemex, aceptó que en el año 2025, que recién pasó, México le vendió, le dio, le entregó, eso sí no lo sabemos a ciencia cierta, la friolera de 496 millones de dólares. 496 millones de dólares en petróleo, pero nunca dijo cuántos barriles, cuántos buques tanque, nunca lo informó. Entonces ahí siguió echando mentiras y se echaba para adelante y para atrás y no acordaba en nada. Pero eso sí, una justificación que a mí se me hace como de kinder. Dice el señor, pero pues como no importa, no pasa nada, porque ¿saben cuánto es eso? Es el 1% de lo que genera Pemex en un año fiscal completo. Un año. Pues no pasa nada, hombre. 496 millones de dólares. Yo creo que hay quincenas que no las ganan, Lupillo. A ver, yo cuando escuché el nombre de ese Marcos,
pues lo confundí con el homónimo de Jalisco, Víctor Padilla el Chistero, porque todo lo que estaba diciendo ese cuate de Pemex era puro chiste. O sea, tú dices, a ver, ayuda humanitaria. No nos vayamos lejos. Aquí en Jalisco y en Tonalá, los huirráricas, que no ocupan un montón de ayuda los huirráricas que viven en Mezquitic, en Bolaños, en todas esas zonas de la Yesca Nayarit, aquí mismo en Tonalá, la gente que a veces no tiene un buen albergue o algo, que no ocupan una ayuda humanitaria los mismos mexicanos. No, no, Mira, no, no, no. Lupillo, a mí se me hace medio. El chistero, es un chistero Y este la otra carajo. cosa, y la otra cosa, eh, ¿cómo son selectivos en este gobierno federal específicamente para hacer consultas esas que les gusta a mano alzada en reuniones o también por medio de la autoridad, donde preguntan cosas que saben que van a hacer, A llevarla de... Les van a dar coba, digámoslo les así. van a dar coba a lo que preguntan, ¿no? Pero, ¿por qué no preguntarle, pues, a la población en general, a quienes pagamos impuestos, si deseamos que ese dinero, esos 496 millones de dólares, se inviertan en países vecinos como Cuba? Y no por esto es que deseemos mal a, a- a esa ciudadanía, a esa No, población. claro que no. Tienen sus problemas, intentan resolverlos de una u otra manera. Yo pienso que vienen cambios ya cercanos en ese régimen, pero aquí lo que nos importa es México y los mexicanos. Claro. Entonces, yo simplemente dejaría esa cuestión ahí, en el sentido de eh, que nos tengan un poquito más de respeto a los mexicanos y también a la población necesitada de Claro. este país. Usted vea cómo está el tema del acceso a los servicios de salud, cómo está el tema del empleo, cómo está el tema de la infraestructura. ¿No valdría más invertir ese dinero en resolver los problemas que tenemos aquí? No, pues por supuesto, Marcos, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, es un chiste, esto es un chiste, pero mal chiste. Muy mal, Y muy muy mal, cruel, y muy muy mal, cruel, cruel y mal mal contado por lo contado. que tú decías, ¿no? Nada más nos dan una cifra, pero no nos dan la logística, no nos dan los alcances perfectamente bien delimitados, las magnitudes y las fugas de esos energéticos siguen, Yo siguen. traigo un dato que quisiera compartir contigo, con la audiencia, evidentemente, para que lo tengamos siempre en mente. Eh, la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene un adeudo, más o menos, cifras redondas, de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Ni con todos los activos que tiene Pemex alcanza a pagar la deuda que tiene. Esto es, que esta es una empresa que está quebrada, es un barril sin fondo. Por más lana que le metan y por más que nos digan que hoy bajó la deuda, pues eso es impagable y ya no tiene viabilidad. Es un lastre para la economía de México y ahora sí que para nuestro bienestar. Pues las futuras generaciones están comprometidas y futuras generaciones me refiero a nuestros nietos y bisnietos, ¿eh? Y ya no nuestros Sabrá hijos, Dios, porque no, ellos ya están inmersos en este no problema, lo vamos a ver. ¿no? Pero ahí está esa cuestión y ojalá usted lo tenga en cuenta. Y bueno, vamos a pasar a dos temas del estado de Jalisco muy controversiales que han generado muchísimo que hablar, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, analistas que han platicado mucho de este tema. El primero, pues es esas 8 columnas del día de hoy con la detención del alcalde de Tequila, el señor Diego Rivera Trejo, este alcalde morenista de Tequila, que venía ya señalado por muchos escándalos, entre ellos el que cerró el Museo del Tequila, Hasta aquí, ¿no? supuestamente para remodelarlo, pero lo hizo su casa y su oficina, lo pilló. Pues Ahí, desde ahí fue lo que se vio, ¿no? Pero a raíz de eso, porque también fue exhibido por un reportero y que cuando también fue, lo golpean, ¿no? O sea, de ahí se destapa esa pequeña cloaca, porque los ciudadanos, los tequileños o tequilenses, ujú, este, pues estaban callados, temerosos de hablar, ¿no? Hasta que no llega esto y empiezan a rascarle. Y la cereza del pastel, por lo de querer clausurarle a la tequilera Cuervo, Marcos. mira, fue una situación bien interesante
porque ha de saber usted que este alcalde Diego Rivera, le dice a la tequilera Cuervo, oigan, es que ustedes me deben de predial, no reportaron unos terrenos que tenían que donar, me deben unos impuestos ahí viejitos, y pues si no me lo pagan, los voy a clausurar. Y ándele que pues el intento lo hizo, pero la tequilera acudió al gobierno del estado y ahí se presentó un conflicto, se presentó un choque, cuando el gobernador Pablo Lemus dice, eh, dejen en paz a los empresarios tequileros, Taquileros. y no podemos cerrar una fuente de empleos como esas con argumentos legales como los que traen. Y de ahí empezó un pique, de ahí empezó un pique que fue escalando, fue escalando. Eh, Hubo también otro escándalo ahí a finales de año, porque en una posada, este señor Rivera rifó un carro con los logos de Morena Así es. y le señalaron, dicen, Y con sí, erario público, ¿no? sí, Sí, sí. qué bronca hay. Pero fíjate, a lo mejor me voy a adelantar, pero ahorita nos regresamos. ¿Y dónde están todos aquellos que andaban ahí con él? Tomándose fotos, jiji, jaja. Y hay muchos personajes también de aquí, de la zona metropolitana, Locales. que ya no dicen ni pío, Marcos. ¿Por qué? Me acordé de lo de la Dana Augusto, que cuando vino Tonalá, ¿te acuerdas cómo sacaban fotos? Y Ahí en pasó el lo que pasó kiosco. del Huachicol y ya nadie dice nada. Y ahorita está pasando exactamente lo mismo con este personaje de Sí. ahí de Tequila. Mira, entonces la cuestión está en que usted se enteró también que a partir de la presión tan grande que ha generado, me atrevo a decir, la sociedad mexicana en su conjunto ante el delito de extorsión, porque este delito está en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida. No hay día que no haya temas de extorsión aquí mismo, todos los días es eso. Generan un cambio en la ley que castiga a la extorsión, y ándale cuál va siendo nuestra sorpresa, que la Secretaría de Seguridad Federal, encabezada por este señor Harfuch, implementa un operativo que le llamaron Operativo Enjambre, donde han señalado y capturado a distintas autoridades. Y aquí en Tequila, imagínense, este señor alcalde Diego Rivera también fue acompañado por su director de seguridad pública, el director de la policía, el director del catastro y el director de obras públicas. Los cuatro fueron detenidos en un operativo en la noche y madrugada, y vámonos para la cárcel todos acusados de extorsión, de ligas, de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y otros tantos más delitos, ¿no? Entonces, como bien lo dices, Lupillo, personajes de Morena que antes lo apoyaban, guardaron silencio. Pero fíjate qué cuestión, ¿no? Ahora que es el gobierno federal el que los señala y los detiene, de inmediato sale el comité estatal de Ya. este partido político, mediante un comunicado, emite una carta, emite un texto, donde dice que el partido no protege a nadie, que nadie está por encima de la ley, y que el señor se rasque con sus uñas y se defienda como A ver, pueda. Marcos, pero ahí te va. Fíjate, y fíjese bien, audiencia de Tonalá de hoy. Eso que acaba de decir Marcos es muy importante, porque este instituto político dice lo que dijo, forma escrita. Pero usted nomás rasquele tantito a la historia de un personaje que yo creo que se ha burlado de todos, de nosotros, de usted, de todos, y que tiene por apellido Bartlett. Si usted le rasca la historia de ese individuo, que ahorita está en Morena y que es recicle y que es amigazo también de López Obrador y todas esas cosas, a ver, entonces la ley es selectiva. Ese cuate desde hace muchos años está acusado por muchas cosas y actualmente por el tema que se ventiló que estaban recibiendo millones de dólares de su esposa. Lupillo, yo nada más voy a complementar tu comentario para que veamos el cinismo de los funcionarios públicos, la cara dura, la concha que tienen para que
se les resbalen los señalamientos de este tipo, ¿no? Para mí, como bien tú lo dices, Bartlett está en el top, Sí, sí, sí. Y de ahí, en el top. y te dice todo lo Difícil, demás. difícil toparle a señores como ese. Pero ¿qué tal Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, Otro que hoy ejemplo. en un acto público le pregunta, una reportera se le acerca, le pone el micrófono y le dice, oiga, gobernador, ¿qué opinión le merece la detención del morenista Diego Rivera, alcalde de Tequila? Y el señor con el cinismo que lo caracteriza, voltea y le dice, pues no sé lo que pasa en Sinaloa, voy a saber lo que pasa en Jalisco, pues ahí discúlpenme, no sé del tema, ahí nos vemos. Esa frase, que no sé lo que pasa en Sinaloa, es el claro reflejo Ahí está, de lo que, el almanaque. de lo que la oposición, por ponerle así, debe de explotar, Marcos, porque esa declaración es de un Es cinismo tal como diciendo, brutal. la gente es ignorante, ¿no? O sea, y dices, no, pero así como él, ¿cuántos no habrá? O tomando en cuenta de que a mi gusto muy personal ahorita, en este momento, el nieto del general, sus bonos crecieron como la espuma, ¿eh? Pero él en forma individual. Y porque todo lo demás, pues la verdad sigue en la podredumbre, sigue pura guasa, Marcos. Mira, es algo muy complejo, es algo muy complejo de entender, pero tú ves el reflejo. Antes de comenzar esta transmisión, estaba revisando X, antes Twitter, y hubo un dato que me llamó mucho la atención y usted lo va a ver, espero que lo veas en un momento. Salen videos de la población en Tequila, en la plaza de Tequila, haciendo fiesta. Sí, 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 no, ya Haciendo lo ve, fiesta. sí, por eso le dice así. Dice uno, Caray, sí, a ver qué hay atrás de todo esto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ojalá este tipo de situaciones verdaderamente generen un despertar en la ciudadanía para que vea qué clase de personajes tiene como gobernantes. Pero fíjate, Marcos, es que ahí se concatenan muchas cosas, ¿no? Y también salen reclamando los de Morena con Movimiento Ciudadano, diciendo que Dante Delgado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo malo de esto es que es verdad. O sea, también Dante Delgado estuvo en el bote, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le aprendió a Francisco Gutiérrez Barrios, que él lo dejó en la gobernatura de... Es una cuestión histórica, pero eso no importa ahorita. Lo que importa es que el Pinto y el Colorado son iguales, Bueno, Marcos. el Pinto y el Colorado son iguales porque el análisis lo tenemos que ir aumentando de nivel. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que para mí es claro que lo que está podrido es el sistema Sí, político como tal. El totalmente. sistema es lo que permite que sea de un partido, de otro, que sea güero, prieto, gordo, flaco, eso no importa, Y estamos hablando de condición humana también, ¿estás de acuerdo? evidentemente, O sea, evidentemente. cómo el poder, lo que hemos dicho, poder y dinero, dinero y poder, eso es una dualidad Muy difícil de, de de desatar, erradicar, ¿no? ¿no? Pero bueno, el chiste es ese, ¿no? Ahí está. Y yo creo que esto va a dar para más, Sí. porque este señor, pues evidentemente va a tener que rendir declaraciones y estoy seguro que no lo detuvieron sin tener un expediente sólido Por su bonita cara o por su reloj de de $500,000, Marco. pesos, Imagínate un relojito de esos, ¿cómo nos caería a nosotros para empeñarlo? no, no, yo creo que no tienen aquí. $500,000, un relojito que usted puede comprar en el tianguis de 50 pesos para que nomás les diga, son las 12 del día. Pero Increíble, bueno, Marcos. hay niveles. Eso ya me está sonando como envidia, Lupita. Pues es envidia, pero te voy a decir cuál es la envidia. La envidia es que yo estoy acá Pues sí, y él está allá, él te tendría envidia a ti hoy, ¿sí? ¿no? Sí. Con todo Y y a su ti riqueza y a y Capulín también, que está bien feliz Capulín. bueno, ahí está. Este asunto de la captura del alcalde de Tequila, del director del catastro, de la Policía y Obras Públicas va a dar mucho que dar.
¿Por qué? Pues porque obviamente también los partidos políticos lo toman como bandera y Ah, dicen, pues de aquí le damos, ¿no? y que eso es lo malo, Marcos, hasta cierto punto, porque Pues sí, decía un político que ahorita no recuerdo el nombre, pero tú a lo mejor ahorita te vas a acordar, porque es uno de los políticos de la vieja guardia que le llamaban, para hablar mucho hay que tener la cola corta. pues sí, Entonces, ¿para qué hablan los partidos políticos? Al rato les van a revirar. hablan eh, por lo que estamos diciendo, Lupillo, porque el nivel de impunidad que se tiene en el sistema mexicano es absoluto y saben que tener un buen padrino vale más que cualquier cosa. Y ya lo estamos viendo con el grupo cercano a López Obrador, que dirán lo que sea, que se deslava su poder, que se ve mermado. El señor sigue tan campante como todos los días, mandando desde su rancho la chingada, ¿no? Entonces, ojalá veamos qué, pues qué mejora viene para la gente de Tequila, que es lo verdaderamente importante, que esa ciudad tan industriosa, que recibe muchísimo turismo, Sí, que internacional. es una imagen no solo de Jalisco, sino del país completo, pues realmente tenga una autoridad digna de esa gente No, y que que si viene la gente, esta vez que se va a dar el evento del Mundial, te aseguro que Chapala y Tequila van a ser paradas obligadas, ¿eh? sin duda. Y pero pues ahí queda. Esa es la primera, Marcos. ¿Y cuáles son La las otras primera, dos en pues mira, Jalisco? la otra es el tema de lo que sucedió con la revelación de un expediente del diputado local Leonardo Almaguer, este diputado del Partido del Trabajo, pues cómo son las cosas, ¿no? Y se entera uno que no hay coincidencias, sale una nota a 8 columnas en el periódico Mural señalando un expediente en el que se informa que este diputado Leonardo Almaguer allá en el 2004 fue detenido por cargos como delincuencia organizada, como portación de arma de fuego, robo y otras tantas linduras por las que fue a parar a la cárcel, fue sentenciado y fue condenado. Esperó un tiempo a la sombra, pudo acceder a beneficios legales y posteriormente salió de ese trance legal, ¿no? Y ándele que, pues misteriosamente se cuela y le llega a la redacción del periódico Mural el expediente de este señor Almaguer. Su ficha, traen a la bomba. Fíjate que salió una declaración de este amigo, hoy me queda claro que no va a pedir licencia ni nada, me queda claro que está consciente de lo que está pasando, pero una declaración que ahí dice, fue una locura de juventud. Bueno, fíjese bien, este cuate, bueno, hay varias cosas que me rebotan, pero la primera es, ¿dónde, o quién mejor dicho, infiltraron ese expediente? Porque esos expedientes son nada más los debe de tener, nomás lo debe de tener la fiscalía, o lo debe de tener los abogados defensores, o el mismo Almaguer, ¿no? Nada más. Entonces, a ver, si no fue Almaguer, que no le convenía, si sus abogados tampoco, pues salió de la fiscalía. Entonces, hasta cierto punto, quizá él tiene la razón de decir es una cortina de humo, ¿no? Es guerra sucia. Pero Marcos, a ver, voy a otro detalle, fíjese bien, le voy a dar una cuestión medio poquito histórica. Este cuate, en ese año, pertenecía a la FEC, Federación de Estudiantes de Guadalajara, De la Universidad de de la Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Pero ahí, fíjate bien, esa FEC, hasta el año de 1990-91, dejó de ser un brazo o una extensión totalmente de la Universidad de Guadalajara, que por cierto, uno de los más famosos ahorita actualmente todavía en vida, que fue su presidente, pues fue Tonatio Bravo Padilla. Fue presidente de la FEC, pero después ya no. Y después, toda la FEC se infiltra, Marcos, en la Secretaría de Educación Jalisco. Sale de la Universidad de Guadalajara, se infiltra en la Secretaría de Educación Jalisco y se vuelve hasta cierto punto su brazo de choque. En ese periodo de tiempo
es donde ocurren estas circunstancias. Entonces la pregunta es, y yo creo que muchos a veces están como ariscos, a él porque ahí está en la palestra, pero ¿cuántos no que estuvieron en la FEC en esa época de los 90, de los 2000, están ejerciendo cargos ya sea de elección o de designación y que nos afectan, Marcos? Mira, Yo te puedo dar varios nombres, pero ahorita no lo voy a hacer, ¿no? Pero yo sí me quedé pensando y digo, caray, el último presidente de la FEC fue Castorena. Y ese Castorena todavía no lo encuentra. Se creó una situación mediática, ¿no? Pero de Castorena para atrás, dices, todos. Y si le empiezan a rascar, van a encontrar muchas cosas. podemos irnos de uno por uno, ¿no? Entonces ahí los fejosos, los de la FEC, ahí verán. Pero esa es otra situación que yo creo que ya se pusieron a mover ahí los hilos porque estamos hablando que políticamente es Morena y sus aliados. Yo creo que ahí está la cuestión. La verdad es que para mí la ruta está marcada. La fiscalía, como parte de pues, el poder político que tiene el gobernador Pablo Lemus, pues tiene los expedientes de muchos actores políticos y los tienen ahí en el archivero esperando utilizarlos en el tiempo que a ellos mejor le convengan. Y a mí eso verdaderamente eh, no defiendo al señor Almaguer, ni mucho menos al gobernador, pero se me hace que el nivel político que significa esa cuestión es verdaderamente deplorable, Es vergonzoso, es Marcos. vergonzoso. Es No nos vergonzoso. merecemos que la política se esté dirimiendo en base a periodicazos y yo creo que tanto el gobernador tiene parte de razón en De sus su dichos. retórica, en su dicho, decir, bueno, ¿y este señor por qué ocultó? Dice, no estoy juzgando si ya pagó o no pagó, si fue culpable o no. Yo digo, ¿por qué le echó mentiras a la ciudadanía? Ojalá pudiéramos volver a votar y ahora que ya sabemos que fue castigado por eso, a ver si la gente vuelve a votar A por ver, él. Marcos, Y si o no. ahí es donde me rebota. Fíjate que yo coincido contigo, ¿eh? A ver, pero aquí hay un punto importante. Pues modifiquen la ley. Porque el Este muchacho instituto dijo, oigan, es que ese no era requisito, es legible. no era requisito. Entonces la ley lo asiste a este cuate. O sea, sí hay allí un dime y direte, pero también le doy la razón al Maguire en el sentido que dice, y al este cuate del PT, al presidente de aquí, que es senador, por cierto, donde dicen, es que es una cortina de humo del tarifazo. O sea, también tiene cierta lógica, Marcos, porque ahorita ya el tarifazo y de esas cosas ya está ahí como hermético, ¿no? Ya estamos llegando casi al tema de Tonalá y a lo mejor tú leíste un tweet, un mensaje en sus redes sociales que puso Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá, donde dice, qué buena cortina de humo lo del diputado este del PT para hacer un lado el tema del tarifazo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El origen sigue siendo el mismo, una disputa Sí, política sí. en donde, pues, aún sea el alcalde de Tonalá, pues también tiene un montón de cosas que se le pueden señalar a él como cortina de humo para no atender los problemas que vivimos en Tonalá, ¿no? Pues sí, definitivamente sí. Pero fíjate, bueno, para si quieres ahorita entramos a Sí. Tonalá, Marcos, pero la tercera noticia del estado, lo del sarampión. Cuídese, acaba de salir de ayer casi fast track a las 6 7 de la noche, un comunicado donde dice que todas las escuelas de Jalisco, por lo menos de la educación básica, utilicen su cubrebocas, los alumnos, pero también el cuerpo de la comunidad estudiantil. Entonces, eso es muy importante porque, híjole, imagínate donde todos nos enfermemos, pero también donde la percepción internacional, que va a venir el mundial, diga, no, mejor en Jalisco, ¿no? Mejor esa agenda, en vez de Jalisco, nos la llevamos a otra ciudad, A mí Marcos. ya el tema del mundial, de verdad que me da mucha desesperación que centremos los problemas en lo que pueda presentarse en torno al mundial. Y el tema del sarampión, pues yo ya no, si hace unos meses, Lupillo, decíamos que qué iba a pasar con las lluvias,
y decíamos que podía ser todo un caos y demás, ahora vemos problemas que las lluvias son juego de niños. Así es, Cuando son vemos nimiedades. situaciones de inseguridad gravísimas que están todos los días afectándonos, este tema de la salud, aquí estábamos viendo, ayer publiqué en la tarde ese tema del sarampión, Jalisco en el top De contagios. de personas contagiadas, Tonalá también en el top de personas Sí. contagiadas, y a mí me dio, pues no sé, me dio un poco de tristeza ver los comentarios en la publicación que hice de las recomendaciones que tú bien mencionabas, pues vacunarse, usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, estar pendiente de cualquier síntoma, acudir con el médico, en fin, todo esto que ya más o menos estamos al pendiente por la gravísima situación que padecimos hace unos años con el tema del COVID, pues ya estamos más o menos alertados de que cuando nos digan es eso y hay que cumplirlo. Sí. Pero yo veo, por ejemplo, Lupillo, que hay gentes, y lo vi aquí personalmente, le puedo decir, de un grupo de 4 personas, cuando llegó una brigada de médicos de salubridad para vacunarlos, de 4 personas, 2 dijeron, no me quiero vacunar. Yo les pregunté, ¿Por oye, qué? ¿por qué no te quieres vacunar? No pasa nada, mira aquí son personas que están identificando, vienen del sector salud, están con todos sus implementos, con toda la seguridad, pero es importante que nos vacunemos. Pues no me respondieron y además no se vacunaron. Les digo, Yo coincido contigo, pero fíjese también algo que pasó, que yo creo que ya se reguló, pero nada más se lo voy a comentar porque pasó. Esas brigadas que menciona Marcos, pues, obviamente son de las diferentes regiones sanitarias, ¿no? Como aquí tenemos una en Tonalá. Bueno, el detalle está que en el municipio de Tonalá y en el municipio de Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, a esas brigadas la policía municipal, pues, en algún momento les dijo, no, no vacunen. ¿tú crees? Sí, 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 pero es que eso es verdad, Marcos. Pues, Ya se regularizó, ¿no? Pero queda para la anécdota. O sea, si tengo una epidemia, te estás identificando, estás haciendo una labor social y llega la policía municipal de San te Pedro corre. y, a ver, mi rey, ¿por qué traes esas jeringas? ¿Por qué traes eso? Adiós, no. Y en Tonalá pasa lo mismo, ¿no? Y bueno, bueno, a mí me tocó verlo también, Marcos. Yo espero que también ya se haya regularizado ese aspecto. Es en el hospital de aquí del Cerro de la Reina, ¿no? ¿Qué viste? En que el personal de la Secretaría de la región sanitaria de aquí, pues es insuficiente o era insuficiente para atender a tanta gente, ¿no? O sea, pero te voy a decir, ¿en qué aspecto, Marcos? Nada más cuando yo vi, porque yo fui a vacunarme, la verdad, nada más había una enfermera vacunando Pues ahí te hay. y había cinco tomando datos. Echando mis porras. ¿Qué no, qué no era mejor al revés? Que tuviera 5 o 6 enfermeros. Y llegó el médico, que por cierto yo conozco, no voy a decir su nombre, que es amigo mío, pero lo saludo por ahí. Y yo le dije, oye, qué bueno que llegaste. Échale la mano. Así me dice, ¿qué más quisiera? Aquí No, viene mi supervisor y me dijo que les ayudara a escribir. Y pues yo soy empleado. Me quedé y dije, no a ese nivel, inventes a ese nivel, a ese Marcos. nivel estamos llegando. Yo espero que ya se regularizó, ¿no? Pero cuídese, el sarampión sí está terrible y Bueno, hay que cuidarse, ojo, Marcos. ojo, porque lo que dice Lupillo lo vi mucho en los mensajes de la publicación que le menciono, en el sentido de que, por ejemplo, en algunos centros de salud, en específico, este de aquí de Tonalá Centro, ahí frente a la parroquia, se acababan rápido las vacunas y se quedaba gente sin ser vacunada, entonces empieza el andar, vete afuera de la Así presidencia, ahí hay, es. vete allá al cerro, ahí hay, no, vete al IMSS, ahí hay. Y la verdad es que la autoridad en general debería estar atenta a esos dos pendientes de logística, tanto del personal como del biológico, para vacunar a cuanta gente Lo solicito. en la fila. Obviamente, usted sabe, porque están acudiendo a las escuelas. Autorice por favor que vacunen a sus hijos. Sí, es importante. No deje de lado esa situación, porque, bueno,
a los más veteranos como nosotros, No, pues sí, a lo ya. mejor o ya nos dio o ya somos inmunes a esa enfermedad, pero a la población menor No, 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 les puede es ir muy terrible. mal, Sí, muy entonces, mal. ojalá y no, ojalá y esto se regularice, Marco, que yo espero que sí, pero lo tomas de varias aristas, ¿no? Pero lo principal es que se Claro. cuiden y las otras aristas ya son económicas, políticas y para que te termines de enojar y yo creo que por el mundial. Mira, Lupillo, la verdad es que algo que me llamó la atención también hace un par de días fue un reclamo insistente de vecinos de el fraccionamiento Loma Real. Para que se ubique usted, si sigue el camino a Matatlán, si sigue el camino a Matatlán, usted pasa Urli, pasa lo que es la entrada al ex tiradero, ex vertedero de Matatlán, sigue ahí por una zona de curvas, Sí, pasa el CETI Río Santiago y una curvita al final va a tener una cantidad enorme de edificios ya en la parte baja, en la ceja de la barranca del Río Santiago, al borde. al borde, al borde. Pero fíjate, Lupillo, que yo hace mucho que no tenía tantas denuncias en los medios de Tonalá de hoy de la falta de agua en este fraccionamiento. Miles de personas se quedaron por lo menos 3 días sin servicio de agua potable. Y dice uno, bueno, estamos prácticamente entre enero y febrero y ya tenemos Problemas de abasto de agua. A esto se le sumó una parte importante de Urbi y dice uno, ay caray, eh, para bien o para mal, el CIAPA contestó en varias de las publicaciones de nuestro portal diciendo que se trataba de un problema con una válvula, que ya estaban trabajando en él y que pronto se reanudaría el servicio, como sucedió el día de hoy. Pero vimos temas, Lupillo, de gente enferma, sí. de gente mayor en un tercer piso, sin agua y sin poder bajar. Y otro dato que a lo mejor usted no sabe y que ha pasado de a poquito, desde unos años para acá. ¿De qué me refiero? Que hay fraccionamientos como ese, que con tal de economizar, con tal de bajarle los costos y aumentar el ingreso para el constructor, fíjese lo que hacen, no ponen ni tinacos ni cisternas, Todo a presión. todo a presión. El tubo que viene directo de la calle va hacia las redes de los edificios y de ahí se distribuye. Entonces, cuando suceden cosas como esta, pues si no hay agua en la red de la calle, pues no hay agua en los edificios y no hay Pero manera también de... pasan los tandeos, Marcos. Yo pienso que ahí la autoridad, de donde sean, más que nada la municipal, cuando estén los desarrollos y les presenten los planos y todo eso, deben de exigir por lo menos una cisterna de unos 5,000 litros. No, bueno, 5,000 litros son mucho, pero unos Lupillo, 2,000 pero a ver, litros no nos vayamos muy para lo lejos. básico. A eso voy. Si tú tienes tu tinaco, pues una familia de 3 o 4 personas, si sabes que no hay agua, pues la vas a racionar para lo verdaderamente Sí, útil, sí, sí. pues baño, tu aseo, limpiar algún alimento, cosas así. Pero cuando ni siquiera tienes eso, pues ya te Ya. fregaste. Y decía el caso de una señora de la tercera edad, me dice, oye, yo vivo sola, mi hijo está en Estados Unidos, no conozco a los vecinos y no tengo forma de bajar a ponerme de acuerdo con alguien para comprar una pipa o subir un balde, nadie me ayuda. ¿Qué hago con 3 días sin agua en mis No, condiciones? no, es terrible, Marcos. Dice uno a Y, temblar. y sí es cierto, porque pues también en quién confías, Marcos. O sea, esa es otra ¿Ah? cosa, ¿no? ¿A Porque, quién le pides ayuda? fíjese, no sé si se fijó, y por qué lo digo eso de que a quién no sabes en quién confiar. Salió una noticia, si usted no la vio, se la voy a platicar, donde llega una muchacha de su trabajo, se ve todo por cámaras, y hay dos personas con uniforme de barrenderos, en este caso de la Ciudad de México, ¿sí? Y están esperando que lo saluden, como si nada, abren y tómala, Bolas. desvalijan ahí, se suben a los cuartos y estaba la mamá y les pasa lo mismo. O sea, Sí, ¿en quién confías, Marcos? no sabes, ¿no? Entonces, como esta señora, pues que esperemos de Ojalá, que haya ojalá resuelto su problema. estas llamadas importantes de atención sean útiles para que el gobierno de Tonalá
también se desprenda un poco de los temas políticos y lo mismo haga el gobierno del estado y el CIAPA y vea la manera de colaborar. Estos problemas no se van a resolver con dichos o con comunicados o con videos de TikTok. Necesitan trabajo conjunto, gobiernos municipales, CIAPA, gobierno del estado, secretarías relacionadas con el abasto de agua, porque, Lupillo, con tu propio dicho, y ahora sí para acabarme de enojar, ustedes imagínense, ustedes imagínense en la puerta de este grandioso evento que es el Mundial que compartimos con México y Canadá, que tengamos una ciudad insegura, que tengamos una ciudad sin agua, que tengamos una ciudad sucia, Y que nos caiga un aguacero, Marcos. no, no, Es que, es que, es que si te fijas, todo está pintado, exacto, está Marcos. pintado para que pasen Y pintado como broso y cepillín, ¿eh? eso y más. Eso y más. Entonces, híjole, Ay, bueno, un asunto interesante, como un dato anecdótico también, que es un aniversario que a lo mejor no le damos mucha relevancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Hace unos días se acaban de cumplir 4 años de que empezó a operar el servicio del macroperiférico, ese proyecto que empezó como el Peribús, allá en la administración de el finado Aristóteles Sandoval, un proyecto que en teoría debería sustituir el mal servicio, entonces dicho, de la ruta 380 que le daba vuelta al circuito del periférico, pues se ideó este proyecto el Peribús, donde iría un carril confinado con vehículos más grandes que dieran un mejor servicio, con estaciones a lo largo de todo el circuito metropolitano. Y fíjese qué rápido pasa el tiempo, 4 años ya, y si usted ve los mapas, pues seguimos padeciendo esa discriminación, donde se hace una herradura al poniente, con todo bien ordenado, con todo al punto, y únicamente pasa al oriente, y entonces ahí viene el desorden. vale madre, Marcos. Pues sí, Pues lo digo por ti. así, Y fíjese, sale Zamora, se me va el nombre, David Zamora, creo, y sí, sale una publicación donde dice, ya Tonalá, sus remozamientos, pero ahí le va, la mentira total. Una estación se llama Betania, ¿y qué ¿y dónde cree? está? No está en Tonalá, está al borde del arroyo, precisamente del arroyo de Osorio, que nace aquí en el Barro. Y la otra es, pues, la de Zapotlanejo, ¿no? La que está aquí antes de llegar a Los Conejos, ¿no? Entonces, Ay, ¿qué? ¿a qué me refiero con esto? Eh, da coraje pues que se nos sigan vendiendo proyectos que no se consultan, que no son integrales, que no resuelven lo que verdaderamente necesitamos los que vivimos en Tonalá, pero sobre todo y sobre cualquier cosa, de los usuarios del transporte público. A mí se me hizo una cuestión vergonzosa y ofensiva la presentación que hizo la directora del Mineplan sobre los resultados de las encuestas de satisfacción que hicieron supuestamente a miles de personas que usan el transporte público a diario, y les dijeron que está todo A toda madre. a todo dar. Imagínate, Lupillo, No, 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 no. la calificación máxima era 5. ¿Y cuál cree usted que fue el resultado? 8. No, espérate. 4.5, eso ya es demasiado. 4.5, Pues ya estamos. déjame fantasear que estoy en un país, en una ciudad mejor que Dinamarca. Acuérdense que ya vienen, bueno, no han parado las campañas políticas, pero ahí vienen otra vez los ofrecimientos de que Tonalá va a tener mi macroperiférico. A ver, señores del gobierno y de la comunicación social que preparan esas campañas tan intensas, el macroperiférico ya está en Tonalá, esos 4 años, aquí pasa, todos los días, yo lo utilizo, mi familia lo Sí, utiliza. sí, Que no haya estaciones, eso es otro boleto. así es. Eso es otro boleto, pero el servicio se Y presta. que no haya buenos pisos, Marcos, también. Está Fíjate, fregada. ahorita que hablamos de pisos, ahorita el gobierno municipal
está bacheando. Y bueno, yo no sé si sea bueno o sea malo. Lo único que sé es que va a ser dinero tirado a la basura, Sí, señor. porque el problema de raíz no se está resolviendo. Nomás ponen baches, Por eso, tapan la red, Lupillo, pero bordes así, bordes para abajo, alcantarillas muy hundidas, no la ¿qué levanta. vimos? ¿Qué vimos? Un ejemplo claro de esa situación es lo que pasa en la avenida Arroyo del Medio. Una avenida altísimamente Sí, transitada, ya es algo exagerado, exagerado. Marcos. ¿Y qué pasó? Que en las lluvias era un campo minado. Bajabas a vuelta de rueda porque no podías ir más rápido a riesgo de que dañaras tu vehículo. Anunció el gobierno, aquí lo publicamos, hicieron una publicidad muy bonita del reencarpetamiento profundo que le llaman, profundo de esa vialidad. Tú vi ahorita la zona de curvas, es una de agujeros, baches, nacimientos de agua, está horrible. Y es el mejor ejemplo de lo que tú dices, dinero tirado a la basura. Sí, caray, yo sigo insistiendo, ¿no? O sea, queremos vernos de primer nivel. Obviamente hay responsabilidad de la ciudadanía en otros rubros, pero en el rubro de vialidades, pues es netamente del gobierno municipal, ¿no? Muy mal. Y híjole, Bueno, ojo, yo ojo, insisto, ojo. ojalá llegue el Nahual Vengador y nos eche la mano el Nahual Vengador, porque Yo espero que sí. pues yo ya no sé cuándo. O sí, pues hay que buscar una divinidad, algo excepcional para que esta cosa cambie, ¿no? Sí, caray. Bueno, otro tema que nos tiene que llamar la atención y que también tiene que ser motivo de reflexión y de cambio, no solo en el gobierno, sino en la sociedad en general, es lo que sucede con los incendios en esta época. El día de ayer, un incendio sumamente intenso en las inmediaciones del fraccionamiento Las Palmas. Un incendio que comenzó por ahí de las 6 de la tarde, que conforme pasaron los minutos se fue propagando, se hizo una Sí, gran área de fuego alrededor de este fraccionamiento. Y fíjate, Lupillo, lo uno a lo que platicábamos, cientos de llamados de ayuda por una situación muy compleja. No hay agua en el fraccionamiento. Decían los vecinos, oye, pues está aquí la lumbre en mi patio, ¿y qué le echo? sí. ¿Qué Pues le echo qué, ahí? La coca, un refresco, orines, algo así, ¿no? pero no. Ahí pudieron acudir los elementos de protección civil y bomberos. Era tan grande el área que se estaba quemando que lo que mejor pudieron hacer es estar resguardando el perímetro más cercano a las viviendas para evitar cualquier situación. Usted imagínense la contaminación, el calor, la desesperación de la gente que veía que el fuego se acercaba a sus viviendas. Pues esto usted sabe que va a seguir sucediendo, pues de aquí a que vuelva a llover, No, Lupillo. sí, Marco, sí voy, y la poquita fauna que haya por ahí todavía silvestre, pues imagínese, no, es prácticamente un ecocidio, ¿no? Todo eso, Sí, ¿no? pero eso sí me queda claro que también es mucho responsabilidad del ser humano. Sí, Hay totalmente. personas que hacen quemas agrícolas, pero también como la que difundimos el día de hoy, calle Sigualpili, en O la sea, colonia de este mismo nombre, un guate quemando llantas, Lupillo, a las 12 del día, una ¿eh? pila de llantas, y el fulano como si nada. La gente, a ver, hijo de tal por cual, no le valió y le sigue echando nombre a las Es llantas. que si te fijas también en términos ya de ciudadanía como tal, ya no se involucra en nada, nomás ve y calla, no se quiere involucrar porque pues ya ni sabes. O ¿No? sea, Su riesgo. sí, totalmente, ¿no? Pero de que está mal, o sea, ¿dónde está la cultura cívica, ¿no? Ya del individuo propiamente. Entonces, hay una frase muy trillada que dice, es que somos más los buenos. Ay, caramba, pues a veces no, yo veo que no se ve tanto reflejado, ¿no? Por este ¿Sí? tipo de situaciones, ¿no? Y la otra, Lupillo, que por lo menos yo desde hace mucho tiempo no veo, eh, como antes a veces lo veíamos, sanciones. De decir, miren, aquí está el señor Lupillo, aquí lo agarramos quemando Así llantas, es. se nos va 24 horas a la sombra y una multa, para No, que sepan
que sí los vamos a estar No, castigando. y hacer trabajo comunitario, Marco, también, porque Limpie. yo creo que nada más, imagínate, alguien de ese tipo de gente que estamos viendo que tú mencionas, la metes al bote, pues es premiarla, ira, comidita, su No sé, techito, a toda madre, ¿no? Tiene que haber limpie y arregle todo el desorden que hizo, ándale. exactamente, por lo menos una barridita, una limpiada y a un perímetro, yo creo que 5 o 6 veces más grande que el afectado, ¿no? Porque yo no veo otra manera que la ciudadanía como tal Bueno, pueda mejorar esas prácticas, ¿no? O erradicar esas prácticas, ahí mejor está dicho. esa cuestión. Ojalá de verdad hagamos equipo como sociedad, cuidemos nuestro entorno, denunciemos a quien contamina y que ojalá también la autoridad nos escuche y sancione como corresponde a quien haga esas cuestiones, ¿no? Pues bueno, antes de despedirnos, quisiera pues agradecer a César Calderón, quien nos comenta que hay que difundir más, hay que analizar más el tema de lo que sucedió en Tequila. Yo creo que sí. A Gil Corona, saludos al programa. A Roger Jalisco, ahí estamos. Buena onda que estés al pendiente. A Fabián Alcalá, manda saludos a la mesa. Vamos a ver qué hace el PRI. Vamos a ver qué hace el PRI, Fabián. Creo que el reto está interesante y creo que la sociedad pues merece que haya una oposición. No, y ahorita que Aro está aventando pues muchos comunicados donde Sí, se ve que tiene una posición muy firme, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con los periodistas en general. bueno, entonces también nos comenta Irra, bueno, vamos a ver quién es, pero varios comentarios. Uno es que el desabasto de agua y que siguen cobrando el predial, pues sí, desafortunadamente ahí están esas carencias que se siguen viviendo y que a veces no se atienden. Pues es que el predial, muy independientemente del gobierno y del color, Marco, pues Se se tiene que tiene que pagar. pagar. O sea, eso yo creo que es otra circunstancia. Aquí el detalle es en qué se gasta ese dinero, por lo menos aquí, porque lo hemos también dicho, Marcos, pues es una nómina obesa, la sigue siendo una nómina obesa o tonelada. Entonces, ¿cuánto de lo del predial no se va a ir, ¿no? Entonces, pero eso de que se tiene que cobrar el predial es una Vamos a obligación. dejar pendientes algunas cosas como el que se llevó a cabo una asamblea para intentar constituir un nuevo partido político que se llama Que Siga la Democracia, que es afín a la Cuarta Transformación, y hubo ahí algunos personajes de la política tonalteca que están involucrados en la creación de ese partido. Lo vamos a analizar más Sí, adelante, después lo vemos. a ver qué impacto tiene, pero bueno. Y la otra, finalmente, que hay que estar pendiente de los festejos de los viejos del martes de carnaval. Ahí hay muchos amigos ¿Sí? que participan en esos temas, que invitan a la gente a que esté pendiente, porque es una tradición bonita de seguir aquí en Sí, Tonalá. fíjese que bueno, hay varios grupos, a mí me gustan mucho dos grupos en lo personal, sin demeritar a los demás, o tres mejor dicho, los de los Frías, los de Gilo Díaz y los de Chuy Delgado, ¿no? O Bueno, sea, hay más, obviamente, pero a mí me agradan mucho, en a mí me gustos se agradan mucho, rompen géneros, pero claro, aquí lo importante es que participemos, que mantengamos vivas esas tradiciones, que convivamos como como sociedad, como comunidad. vecinos, y que ese tipo de cuestiones sean ese punto de unión, ¿no? Y bueno, finalmente también no se me debe pasar el mencionar que nos enteramos del fallecimiento de un viejo político tonalteca, de Francisco Miguel Rizo Díaz, de Pancho Rizo, un personaje con su base política en la colonia Jalisco. Él fue regidor, fue delegado y fue, pues, me atrevo a decir, maestro de, de, de muchos políticos que les gustaba la línea de trabajo del propio Miguel, El humilde ciudadano. el humilde ciudadano, así te buscaba, ¿no? Pero Pancho, pues, fue un político que se forjó, obviamente, en el PRI de esos ochentas, porque él también tuvo un origen en esas juventudes comunistas, ¿eh? También anduvo metido en esas cuestiones, fue un cuate que se apasionaba con la política, bien estudioso de los personajes, tenía una memoria muy, muy
pues muy potente, la verdad se acordaba de fechas, de nombres, de situaciones, y él, Pancho Rizo, tuvo pues no sé, la fortuna tal vez de que le tocó integrar los comités de regularización de la colonia Jalisco en aquel programa Solidaridad, y hay por ahí un evento en el que vino el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a entregar algunos títulos, y él en lo personal estuvo ahí involucrado en ese tema. Mucha gente de la colonia Jalisco se acuerda de él, eh, porque pues, fue un activista, siempre estuvo metido ahí en esa populosa colonia, pero también fue funcionario público hasta hace, me atrevo a decir, pocos meses. Yo desafortunadamente no tuve ya contacto con él, pero de vez en vez lo saludaba. Hace relativamente poco también había fallecido su esposa, doña Valentina, y bueno, pues ya andan ahí juntos. Se fue un personaje de la política tonalteca, Francisco Miguel Rizo Díaz. Que en paz descanse, se acuerdan de él. Bueno, pues sin más, gracias Lupillo. Pues gracias a ti, Marcos, pero sobre todo a usted, a audiencia de Tonalá de hoy. Y bueno, le recomendamos que siga bebiendo guazú, la bebida té helado por excelencia en Tonalá, aquí, Ah, bueno, el sol de barro. de bar. Nos vemos. Hasta la próxima.